/Impulsared o síguenos en nuestras redes sociales. El día de hoy me complace presentar a Miguel Castilla, exministro de Economía del país, que de alguna manera queremos que nos dé su visión con respecto a lo que se viene en el 2025. Para nosotros, a nivel del cliente, es un placer tenerte acá en este programa. Muchas gracias, Marco Antonio, un gusto estar acá. Igualmente. Miguel, la perspectiva para el 2025. Creo que terminamos el 2024 con un año mejor de lo que habíamos terminado el 2023, que había una recesión en ese entonces, y ahorita tenemos con un poco más de crecimiento. ¿Esta ola, esta viada, alcanza para tener un buen 2025? Ojalá porque, a ver, si vemos los datos del último trimestre, hemos venido increciendo, ¿no? Y el último trimestre va a haber un crecimiento el más alto quizás en varios trimestres. ¿Y esto responde a qué? Responde al hecho de que la inflación bajó finalmente y eso ha hecho que sectores que son, digamos, intensivos en la capacidad de consumo se esté inyectando actividad económica, comercio, servicios. Ha habido una recuperación en los salarios, en el mercado laboral, eso es positivo. Vemos una recuperación importante en los sectores primarios, la pesca se recuperó finalmente, el agro también, pese a que hay ciertas dudas de la continuidad de la sequía que ha afectado a gran parte del país. La construcción, que es un sector muy sensible, está creciendo bien porque la obra pública está creciendo bien. Y la minería, digamos que ha sido siempre el soporte del país, no ha contribuido el 24 tanto como en el pasado, pero sigue siendo un sector muy importante y con un pronóstico positivo hacia futuro. Entonces, si uno ve estos elementos, estamos en un buen año. La pregunta es si es que la inversión privada va a crecer, y ahí viene la parte menos positiva, porque la inversión privada este año va a crecer exiguamente en torno a 1 o 2%. Y para generar, digamos, mayor actividad económica, trabajo formal, se requiere una inversión privada que crezca a tasas mayores. Entonces la pregunta es si es que el gobierno crea las condiciones en un año preelectoral para que la inversión privada, digamos, despegue. Hay muchísimas oportunidades, pero va a depender de esa percepción de riesgo que tengan los inversionistas de apostar capital, y ahí vienen las interrogantes respecto a si va a continuar esta viada. La mayoría de pronósticos apunta a un crecimiento similar, quizá un poco por debajo de lo que vamos a crecer el 24, 3,2 es el consenso. El año entrante entre 3 y 2,8, más o menos parecido. Y un nuevo factor que ha aparecido, Marco Antonio, es el mundo, porque acordémonos que el mundo venía recuperándose y ahora tenemos en poco un presidente que se va a inaugurar en Estados Unidos. Que es proteccionista de alguna manera, ¿no? Que es proteccionista, y ese proteccionismo afecta, digamos, el crecimiento mundial, eventualmente el crecimiento de China, y China es nuestro principal socio comercial. Exacto. Entonces ahí tenemos un factor de incertidumbre, pero vamos que es un buen año y ojalá que continúe. Ahora, si tú estuvieras en los zapatos del empresariado, de hecho, hace unos meses estuvimos en el CADE y justamente también te entrevistamos, ¿por qué esta incertidumbre cuando todos los elementos de alguna forma son positivos y tenemos esta viada? Un inversionista o un empresario no debería decir: oye, me subo a esta ola. ¿Por qué esta incertidumbre o este pesimismo tal vez? Es un poco paradójico porque hay una especie de, digamos, los resultados materiales muestran una recuperación, pero la expectativa es ciertamente pesimismo. Y yo creo que hay un par de factores que explican eso. Hay como dudas respecto a la estabilidad, tanto política como la estabilidad en las reglas del juego, por un lado. Y por otro lado hay inquietud respecto a la seguridad, tanto jurídica como personal. Entonces, rápidamente, si tú ves todas las reglas que han venido cambiando por el Congreso, no se sabe mucho qué esperar hacia el futuro, habida cuenta que es un año preelectoral y que hay todo el incentivo de continuar con políticas antitécnicas que pueden aumentar el riesgo regulatorio. A lo que se suma una altísima tasa de rotación de autoridades y un gobierno muy débil, avasallado por el Congreso, y eso es un problema.
Y respecto a la seguridad, estamos en una ola de delincuencia, de extorsión muy grave que no encuentra solución, y eso de alguna forma le quita liquidez a las empresas para poder seguir invirtiendo porque tienen que dedicarle recursos a la seguridad o simplemente están sujetos a la extorsión. Muchos negocios del país. Claro, sobre todo las microempresas y las pequeñas, ¿no? Nosotros, de hecho, acabamos de culminar un estudio que va a ser publicado ahora en un par de semanas, donde en Lima hemos hecho un levantamiento de cuánto cuesta la extorsión a los pequeños emprendimientos, pequeños comercios, restaurantes, bodegas, y no es trivial los montos que se pierden ante la inseguridad. Y hay distintas modalidades, aparte de la extorsión, que son fundamentales. Y lo otro, obviamente, es la seguridad jurídica, porque uno no invierte en un país donde las reglas no se cumplen o donde los contratos no se honran. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en el ámbito tributario, hay muchas controversias entre los contribuyentes y SUNAT que no están llegando a buen puerto y están llegando incluso a controversias internacionales. Entonces, todo este ambiente enrarecido, y sin mencionar de que entramos dentro de pocos meses a la fase preelectoral, donde todo tiende a paralizarse, le pone, digamos, un límite a cuánto se puede crecer. Claro. Entonces, si es que esto se lograra, digamos, de alguna forma disipar, podríamos ciertamente crecer a tasas muy superiores a lo que hemos venido, digamos, al 3% o 3,5% que estamos hoy día estacionados. Claro, lo que podríamos de alguna manera mirar con el diagnóstico que nos has hecho, que por un lado es positivo, pero por otro lado también es como que hay alguien que está acelerando con freno en mano, por decir así, o sea, no nos deja avanzar. Podríamos decir de que si tuviéramos un buen gobierno estaríamos creciendo como 6% aproximadamente, ¿no? O sea, que son los porcentajes que necesitamos para reducir la pobreza. Porque vamos más o menos entre un 28-29% de índice de pobreza, que es muy alto, y si no crecemos en un ritmo de 6%, es muy difícil reducirla entre 2-3 que crecemos todos los años, ¿no? Correcto. Hay un cálculo que se estima que más o menos para absorber la mano de obra que entra todos los años a trabajar los jóvenes que se gradúan de la universidad, de los institutos, se requiere un crecimiento entre 4 y 4,5% como mínimo, solamente para absorber esa mano de obra. De lo contrario se va pues al subempleo, al trabajo inadecuado, y si lográramos disipar estas fuentes de incertidumbre, podríamos crecer ciertamente no al 3, sino al 5 como mínimo. El costo de financiamiento ha bajado y nuevamente los bancos están comenzando nuevamente a prestarle digamos, a las empresas luego de un año complejo de incremento en la morosidad. Entonces hay elementos objetivos para plantear un crecimiento mayor, pero hay nubarrones. Ahora, Miguel, con todo lo que tú mencionas, casi como que hay una cierta impotencia de decir, tenemos tantas condiciones para poder definitivamente salir adelante. ¿Qué hacer en lo político? ¿Qué hacer desde el punto de vista de gente como tú, con consultoras, con gente empresaria? ¿Es llevarle al gobierno la solución? ¿Es tratar de hacer una especie de mesa de técnicos para poder realmente plantear un plan estratégico para el 2025 y posiblemente más años? Porque cada año nos reinventamos, no hacemos un plan de mediano y largo plazo país, ¿no? ¿Por qué en el país tenemos que estar con planes prácticamente anuales y peores si es que los gobiernos cambian hasta de rumbo de dirección política? Lo que pasa, Marco Antonio, es que creo que hay mucha improvisación porque no hay partidos políticos reales. Tenemos un problema muy severo de fragmentación política. Se dice que podríamos llegar a tener más de 60 partidos inscritos. Eso es una locura. Locura, total. Y obviamente esos partidos pues no tienen la capacidad de tener pues, programas, y hay esfuerzos de los think tanks, de nuestra institución y de otros, que estamos sumando esfuerzos de plantear hojas de rutas, de plantear soluciones concretas a lo que se puede hacer, porque los problemas ya son conocidos en el país. Claro, diagnóstico tenemos para regalar. Correcto, y lo que falta es que haya efectivamente un shock de gestión pública y que se dé cuenta de que el sector público necesita obviamente a un sector privado dinámico, que se le facilite el entorno
que se le habilite, digamos, un entorno con buena infraestructura, con seguridad, con predictibilidad en las reglas de juego, y va a surgir. El Perú tiene una capacidad de rebote espectacular, lo vimos después de la pandemia, y no hay nada que digamos, apunta a lo contrario. Tenemos una clase empresarial sumamente resiliente y una fuerza laboral que se adapta. Y unos emprendedores que están ahí luchándola todos los días, ¿no? Así es, así es. Ahora, el mercado informal, que es algo que también se habla mucho, el 88% de una encuesta de los informales quieren ser formales. El problema es que, uno, no saben hacerlo, y dos, no sienten que no tienen la ayuda y que no los beneficia. Esto de alguna manera ayudaría también a una reactivación económica, porque los informales no pagan bien, los empleados no tienen muchos derechos. Sin embargo, tal vez es la informalidad la que no nos ha permitido caer. De alguna forma inyecta algo de consumo. Sí, es una válvula de escape, ciertamente. Pero no sana. No, y obviamente un trabajo informal es precario por definición. Por definición. Entonces hay mucha gente que tiene que agenciárselas día a día para poder generar suficientes ingresos. Exacto. Y claro, uno dice, ¿por qué esto persiste? Y yo creo que hay un par de factores. Uno es que hay todos los incentivos para que una empresa se quede de tamaño pequeño. Es muy costoso el crecimiento de una microempresa a una pequeña y a una mediana empresa, porque el costo de la formalidad es muy elevado en términos de la legislación tributaria, laboral, todos los permisos que tienen que llevar. Entonces es muy costoso y muchos prefieren quedarse muy chiquitos para estar en un régimen, digamos, de menor imposición o simplemente debajo del radar, por un lado. Y por otro lado, como bien dices, el incentivo es racional. Mejor me quedo, digamos, informal a tener que lidiar pues con la SUNAFIL, a tener que lidiar pues con la SUNAT, y no hay contraprestación, porque uno es formal en tanto reciba un beneficio de esa formalidad. Y vemos cómo está la infraestructura, cómo está la inseguridad, la calidad de los servicios básicos, y dice, bueno, ¿para qué yo voy a pagar mis impuestos o carga social si no recibo nada a cambio? Entonces, eso es un problema muy serio. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se ha calculado que la carga regulatoria en nuestro país, que es asfixiante, explica más o menos 25 puntos porcentuales del exceso de informalidad que tenemos. Vale decir que si tuviéramos una carga razonable, en lugar de tener el 80 y tantos % de informalidad, tendríamos un poco más del 50%. Y eso, ¿por qué es importante? Porque el trabajo formal es más productivo, paga más y obviamente es una sociedad mucho más resiliente cuando hay shocks. La pandemia nos afectó tanto porque los informales pues no tenían digamos, ningún tipo de colchón que les permitiera pues solventar este tipo de disrupciones. Entonces, es un tema serio. Y lamentablemente las soluciones pues no se dan porque son muy políticamente costosas de llegar a consensos en materia laboral, y muchos defienden feudos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es un tema absolutamente central en la agenda de reformas pendientes en el país. Miguel, yo tenía algunos datos. 52% de los trabajadores no están en planilla y no tienen beneficios, justamente hablando del tema informal. 46% de alguna manera temen pagar impuestos y provisionar les quita liquidez, este esquema de que hay que provisionar todo en la parte contable. 61% considera que no es bueno ser formal por la gran tramitología y las trabas por licencia y por el abuso a las municipalidades, y 31% de las empresas informales se sienten discriminadas de alguna manera, tampoco tienen mucho acceso al sistema financiero. Entonces, este tema de la parte informal o este tema de la microempresa, ¿por qué no está en agenda, tanto en la parte tributaria? Deben haber otros países y otras realidades que han hecho que este 98.8% que se nombra de microempresa y de pequeña empresa sea mayor, ¿no? De hecho, cuando una micro o pequeña empresa crece, abre otra pequeña empresa para justamente
de alguna manera echa la ley, echa la trampa, no tener más carga tributaria. ¿Por qué crees tú que has estado dentro del Estado, que has estado dentro del gobierno, no se analiza esto y se cambia? No, se ha analizado y de hecho en los últimos par de años se han presentado reformas para simplificar el régimen tributario, el pago de impuesto a la renta de la pequeña empresa. En la actualidad tenemos 4 regímenes que afectan. El simplificado, el RUS, el especial, el RER, hay uno MIPE y el general. Y son demasiados regímenes que son complejos. Uno tiene un pago flat y después va aumentando en complejidad, no solamente la tasa, sino los requisitos contables que se piden. Entonces, el planteamiento del gobierno es una recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros, es simplificar los regímenes. Tenemos muchos regímenes, tenemos uno general y uno que paulatinamente converja al general, pero el Congreso no ha querido. Se presentaron esto en pedido de facultades, el Congreso se lo negó al Ministerio de Economía y Finanzas, porque eso es absolutamente clave, adecuar la legislación a la capacidad de la pequeña empresa y sacar estos incentivos perversos, que es que yo prefiero quedarme chico, porque claro, si me quedo chico, me quedo en un régimen de baja imposición. Exacto. O creo otra empresa de manera ficticia para simplemente no pagar impuestos. Entonces te ayudo en un plazo de 5 años, bueno, en un plazo determinado, para que cuando estés mediano tengas la solidez de poder... Correcto. Entonces hay un tema de simplificación que de hecho en el último CAE que hiciste mención, Marco Antonio, el Banco Mundial, Norman Loaiza, mencionó un nuevo índice que se llama Business Ready, que sustituyó al Cost of Doing Business del pasado, donde mide distintas, fases del ciclo de la empresa desde que nace hasta que muere. Y en el pago de impuestos estamos muy rezagados dentro de los 50 países evaluados. Entonces no es fácil pagar impuestos y tenemos lamentablemente un fisco que ha gastado más de la cuenta y que está... Ahorita estamos en un déficit fiscal. En un déficit fiscal que vamos a incumplir las reglas fiscales, los topes, digamos, que teníamos de déficit, y un gobierno angurriento por exprimir a los contribuyentes. Entonces, esto, digamos, no se está usando la proporcionalidad de llegar a este esquema, digamos, a esta base de empresas pequeñas. Y tú has mencionado algo que es muy importante, que no solamente está el tema tributario, sino está el tema laboral, que es una vaca sagrada que en este país pues no se menciona, porque los costos no salariales son enormes en el país. Miguel, me quedaría varios programas, te quiero invitar en una próxima oportunidad porque me han quedado un montón de puntos por preguntarte, pero de alguna manera, solamente como resumen, tenemos un tema de crecimiento donde deberíamos aprovecharlo, pero tenemos un tema de inseguridad, inestabilidad política, sistema judicial, baja productividad, a nivel de inversión privada, como dices tú, tramitología, reglas de juego claras, inversión pública, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que necesitamos arreglar. Tras de cámaras yo te decía, ¿por qué no podemos tener mejores talentos dentro del Estado? ¿Por qué no podemos tener un ejemplo como el BCR, que tiene independencia y por supuesto sabemos que las instituciones del Estado no tienen esa independencia? Pero hemos dejado al país a gente que no está preparada para poder gobernarnos. ¿Qué consejo darías a la ciudadanía y a los televidentes que nos están viendo para poder realmente tener un escaneo en las elecciones y que definitivamente el rol de comunicadores, que somos los que hacemos un programa, pero también las redes sociales, puedan escanear a cada candidato, a cada congresista, y que la gente pueda votar con una mayor conciencia y no pasar las penurias que tenemos con estos gobernantes que definitivamente no nos dejan avanzar? No, ciertamente el capital humano que sirve en el Estado es fundamental porque son decisiones que toma gente que está capacitada o no está capacitada o que entra a servir al Estado o a servirse del Estado. Entonces, es importante adecentar la administración pública, que hay gente muy buena que trabaja ahí, pero hay mucho desincentivo en términos de
una cultura de persecución a muchos que toman decisiones. Ahí la Contraloría General de la República debe replantear cómo combate la corrupción sin paralizar la toma de decisiones, evitar que haya tanta rotación de autoridades, porque eso lo que hace es que paraliza muchos sectores que son claves, y un país que no tiene una administración pública, digamos, meritocrática, que rinda cuentas, pues no, es una sociedad que no se desarrolla. Y creo que para cerrar, el punto que tú dices es absolutamente fundamental. No podemos ser pasivos, tenemos que informarnos de cuáles son los programas, los candidatos que están planteando, qué están planteando, si son viables esas propuestas. Hay muchas fuentes de información hoy en día, porque lo peor que podemos hacer es repetir, lamentablemente, esta casi década perdida, habiendo tantas oportunidades y recordando tres temas que son fundamentales. Somos un país que es estable macroeconómicamente hablando, es un país que se ha alejado del proteccionismo que cunde hoy día en el mundo, y tenemos un marco institucional desde la propia Constitución que favorece las libertades económicas, y eso es una gran ventaja que tenemos que capitalizar. Entonces, oportunidades hay, lo que necesitamos es buen liderazgo y equipos técnicos que acompañen a ese liderazgo a futuro, y ojalá eso se dé. Miguel, te agradezco muchísimo de haber estado acá en el programa El Cliente, y realmente espero tenerte una próxima oportunidad, tal vez cerrando el primer trimestre del 2025, para analizar cómo esta ola de alguna forma nos puede seguir acompañando de mejoras, ser un poquito más optimistas, corrigiendo todo lo que justamente tú has mencionado. Muchísimas gracias. Muy amable. Felices fiestas. Felices fiestas.